Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar como primera parte de la cantidad de raíces que puede tener un polinomio f no nulo en K de X, donde K para nosotros va a ser Q, R o C, siempre K un cuerpo, un lugar donde podemos invertir todos los elementos. Entonces fíjense el polinomio f que les escribí, que retomé un poco el ejemplo con el que inicié la clase pasada, pero le puse más términos. ¿No? Recuerdan que, bueno, este x menos 1 es un polinomio irreducible en Q de X porque tiene grado 1, X más 3 también, X más 8 también, porque son todos polinomios de grado 1, así que X menos 1 a la quinta es potencia irreducible, X más 3 al cuadrado es potencia irreducible, X más 8 es potencia 1, pero también vimos que el X cuadrado más 1 es irreducible en Q de X, ¿no? Tanto en Q de X como en R de X es irreducible, y X cuadrado menos 2 también es irreducible en Q de X. No es irreducible en R de X, pero sí es irreducible en Q de X. O sea que esta es la factorización de f como polinomio en Q de X. La factorización, recuerdo el teorema fundamental de la aritmética para polinomios. Todo polinomio se descompone en forma única como producto de potencias irreducibles distintos, salvo un coeficiente principal. En forma única, ¿y qué más? Bueno, primera pregunta tonta, ¿qué grado tiene f? El grado de f, recuerden que el grado del producto es la suma de los grados, entonces el grado de x menos 1 a la quinta es 5, ¿estamos de acuerdo? El grado de x más 3 al cuadrado es 2, el grado de x más 8 es 1, el grado de x cuadrado más 1 al cubo, ¿cuánto es? Es 3 por 2, ¿no? Es 2 más 2 más 2, 3 por 2, o sea que es 6, y el grado de x cuadrado menos 2 a la 4 es 8. O sea que este es un polinomio que tiene grado 8 más 6 más 8, que me da algo así como 16 más 6, 22. ¿Y cuántas raíces, cuáles son las raíces de f? Las raíces distintas de f son menos 1, menos 3 y menos 8, como ya sabemos. ¿Cuántas raíces distintas hay? Y bueno, acabo de enumerarlas, en este caso hay 3. Pero ya vimos que la multiplicidad de 1 como raíz de f, ¿cuánto es acá? Es 5 porque está escrito, ¿no? Porque f se escribe como x a la menos 1, x se escribe como x menos 1 a la quinta, por otro polinomio que no se anula en 1. La multiplicidad de la raíz menos 3 como raíz de f es 2, y la multiplicidad de menos 8 como raíz de f es 1. ¿Está bien? Entonces, si cada raíz la cuento tantas veces como aparece, la cuento con su multiplicidad, la raíz 1 cuenta 5 veces, la raíz menos 3 cuenta 2 veces y la raíz menos 8 cuenta una vez. Entonces lo que decimos es que f tiene 5 más 2 más 1, que es igual a 8 raíces contadas con multiplicidad. ¿Se entiende el concepto? Multiplicidad. Cuando hablo de raíces contadas con multiplicidad, no estoy hablando de raíces distintas. Estoy hablando de que cada raíz va a contar la cantidad de veces que aparece, va a contar con su multiplicidad, se suma con su multiplicidad. ¿Vamos bien? Bueno, acá entonces tenemos un polinomio de grado 22 que tiene 3 raíces distintas, tiene grado 22 y tiene 8 raíces contadas con su multiplicidad. Contadas con multiplicidad. Ojo que puede pasar que haya polinomios que no tienen raíces, y medio del grado tan grande como una se le ocurre. Ojo que
hay polinomios de grado grande que pueden no tener raíces. Por lo menos en R de X y en Q de X. En Q de X o R de X, el polinomio f igual a x cuadrado más 1 a lo que se les ocurre, es un polinomio que no tiene raíces. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? O sea, en Q de X o R de X al menos, hay polinomios que no tienen ninguna raíz. Pero la pregunta natural es, ¿cuántas raíces puede tener un polinomio no nulo? Pregunta. Contadas con multiplicidad, o sea, de ahora en más, cuando hable de raíces, siempre van a ser contadas con su multiplicidad. ¿Cuántas raíces en K contadas con multiplicidad puede tener un polinomio f no nulo en K de X? Hago la aclaración f no nulo, porque el polinomio f igual a 0, el polinomio nulo, tiene todas las raíces que quiere, tiene todos los elementos de K son raíces de f, si f es el polinomio nulo. El polinomio 0 se anula en todos lados. Pero si f es no nulo, ¿cuántas raíces puede tener? Y calculo que ustedes ya conocen la respuesta, ¿no? Famoso teorema. Sea f en K de X no nulo, de grado n. Como f es no nulo, tiene grado, y el grado es algún número en n0. Entonces, f tiene cuántas raíces a lo sumo. Ya sabemos que puede tener 0 eventualmente, puede tener 8 cuando es un polinomio de grado 22. F tiene siempre menor o igual que el grado, raíces contadas con multiplicidad. Raíces en K. Ojo que para este resultado, multiplicidad, es importante la hipótesis que los coeficientes del polinomio f están en un cuerpo, están en K de X. Para nosotros, en K, los coeficientes. Para nosotros K son los que conocemos más, Q, R o C, o eventualmente para los que están más familiarizados, Z sobre PZ, pero esto no va a valer para cualquier conjunto de coeficientes. Siempre K es un cuerpo acá, importante, porque si no esto no va a ser cierto. Entonces voy a hacer una demostración de este hecho. Voy a hacer una demostración que no es la que está en el apunte, simplemente para hacer una demostración distinta. Y después voy a comentar cómo está presentado en el apunte. Pero lo que voy a hacer acá, y para volver a poner un poco como protagonista el principio de inducción, que siempre interviene en matemática en 1.000.000 de demostraciones, siempre aparece el principio de inducción. Vamos a hacer esta demostración por inducción en el grado de f, que lo voy a llamar n, que es un número que ya sabemos que está en n0, pues f no es el polinomio nulo por hipótesis.
Entonces, ¿cuál va a ser la proposición P de n? P de n va a ser la proposición grado de f igual a n, implica f tiene menor o igual que n raíces, contadas con multiplicidad. Esta es la proposición. Y como siempre, las demostraciones por inducciones, hay que empezar con el caso base, que acá, ¿quién va a ser el caso base? Va a ser el caso n igual a 0, entonces f es un polinomio de grado 0, y si f es un polinomio de grado 0, ¿quién es? Es una constante, ¿no? Los polinomios de grado 0 son constantes, y es una constante no nula, porque ya sabemos que f no es el polinomio nulo. ¿Y cuántas raíces tiene una constante no nulo? Ya vimos, no tiene ninguna raíz. F tiene 0 raíces. ¿No? No tiene raíces. Y ya 0 está bien que es menor o igual que 0, que es el grado de f. O sea que se cumple el caso base. Si el grado de f es 0, f tiene menor o igual que 0 raíces. Tiene 0 raíces. En K. Por supuesto, todo es en K, todo es en K. Bueno, paso inductivo. Aprovecho esta demostración para comentar algo, porque muchas veces, cuando uno hace dado h en n0, quiero probar que muchas veces cuando uno hace inducción, no sabe si tiene que considerar como hipótesis inductiva que P de H es verdadero, y de ahí deducir que P de H más 1 es verdadero, lo que sería la inducción simple, o P de K verdadero para 0 menor o igual que K menor o igual que H, implica P de H más 1 verdadero, que sería la hipótesis inductiva correcta si uno aplica inducción completa. Entonces, aprovecho esto. ¿Cuál de las dos vamos a aplicar? Aprovecho esta demostración para comentar cómo hace una para darse cuenta de cuál es la hipótesis inductiva que vamos a aplicar. Si simplemente que P de H es verdadero y de ahí deducir que P de H más 1 es verdadero, o si necesitamos que P de K sea verdadero para todos los valores menores o iguales que H, para poder deducir que P de H más 1 es verdadero. Y eso, en definitiva, lo dice la propia demostración. O sea, aparece naturalmente en la demostración. Entonces voy a dejar acá el renglón de hipótesis inductiva vacío, porque todavía no sé cuál es, y voy a poner lo que quiero probar, que P de H más 1 es verdadero, o sea, si grado de F igual a H más 1, implica que F tiene menor o igual que H más 1 raíces en K. Y no lo voy a repetir, pero contadas con multiplicidad. Siempre hablo de cantidad de raíces, son contadas con multiplicidad. Ahora fíjense cómo es una demostración muy natural. Si F tiene el grado H más 1, le pueden pasar dos cosas a este F, dos cosas que son excluyentes. O bien F no tiene raíz en K, o bien, excluyentemente, F tiene al menos una raíz en K. ¿Estamos de acuerdo, no? Estamos de acuerdo, un polinomio o bien no tiene ninguna raíz o bien tiene al menos una raíz. Bueno, en el caso 1, ¿qué tenemos? Si pasa 1, ¿cuántas raíces tiene F? 0. 0 es menor o igual que H más 1, ¿no? Porque H más 1 siempre es mayor o igual que 1. O sea que estamos contentas. Y contentos y contentes. Y si pasa 2, sea alfa en K una raíz de F, porque dijimos que F tiene al menos una raíz.
Entonces, ¿quién divide a f? X menos alfa divide a f en k de x, ¿no? Es decir, existe un g en k de x tal que f se escribe como x menos alfa por g. ¿Y cuál es el grado de g? F tiene grado h más 1, que es el grado de x menos alfa, que es 1 más el grado de g. Entonces, ¿cuál es el grado de g? Entonces, fíjense cómo nos apareció naturalmente la hipótesis inductiva. Tenemos un polinomio en k de x de grado h. Entonces, por hipótesis inductiva, los polinomios en k de x de grado h tienen a lo sumo h raíces. Entonces, ¿cuál es la hipótesis inductiva que voy a usar acá? ¿Cuál va a ser la inducción? ¿La simple o la completa? Bueno, acá se ve, ¿no?, que alcanza con elegir como hipótesis inductiva P de H verdadera. Pongo G porque es el que me aparece después y porque es cualquier polinomio. Esta afirmación vale para cualquier polinomio G en K de X de grado H. Cualquiera sea G en K de X de grado H, se tiene que G tiene menor o igual que H raíces. O sea que en este caso, entre la inducción simple o la inducción completa, entre estas dos inducciones, simple o completa, la que terminamos usando es la inducción simple. Pero porque la misma demostración lo pide. No es algo que tengamos que saber a priori. Te lo dice la demostración. Bueno, entonces por hipótesis inductiva, ¿cuántas raíces puede tener G en K? G tiene menor o igual que h raíces en k. Y por lo tanto, el polinomio f, que es x menos alfa por g, tiene a las raíces de x menos alfa, que es 1, y a las menor o igual que h raíces de g. O sea, tiene menor o igual que 1 más h raíces en k, como se quería probar. Conclusión: P de n es verdadero para todo n en n. O sea que mi proposición es verdadera para todo n en n. Si piensan un poco, está escondido acá abajo, en algún lugar, el teorema fundamental de la aritmética para polinomios, que dice que los polinomios se escriben en forma única como producto de potencias irreducibles distintas, módulo del coeficiente principal, que lo piensan un poco. Pero bueno, para terminar esta primera parte, quiero comentar la forma en que está esto expresado en el fascículo, porque también es muy interesante y también nos ayuda mucho. Fíjense, y permite deducir el mismo resultado. Entonces, observación, o proposición, o como sea, no voy a hacer la demostración formal, pero es muy similar a lo que siempre hacemos con los números, sea f en k de x no nulo, y sean alfa 1 hasta alfa r en k, tales que la multiplicidad de alfa 1 como raíz de f es m1, la multiplicidad de alfa 2 como raíz de f es m2, y la multiplicidad de alfa r como raíz de f
SMR, entonces, ¿quién es un polinomio que divide a f? X menos alfa 1 a la M1 por X menos alfa 2 a la M2 por X menos alfa R a la MR divide a F en K de X, y más aún, F se escribe como X menos alfa 1 a la M1 por X menos alfa R a la MR por G con G en K de X, ¿está bien? Eso es porque divide, pero más aún, como la multiplicidad exacta de alfa 1 es M1, G satisface que G de alfa 1 no puede ser 0. G de alfa 1 no puede ser 0. G de alfa 2 tampoco puede ser 0, hasta G de alfa R, que tampoco puede ser 0. Esto puede ser muy útil. No voy a hacer la demostración formal, está más hecha y más iniciada, señalada en el apunte, pero quiero comentar esto porque hay que pensar de esta forma. Hay que pensar en factorización, para mí, por lo menos, que a mí me gusta. ¿Qué quiere decir que la multiplicidad de alfa 1 como raíz de f es m1? Esto es lo mismo que decir que x menos alfa 1 divide a f, a la m1, perdón, me olvidé el exponente, y x menos alfa 1 a la 1 más no divide a f. O sea, la multiplicidad exacta dice lo que divide y lo que no divide. Lo mismo para la raíz alfa r. X menos alfa r a la mr divide a f, y X menos alfa r a la mr más 1 no divide a f. Entonces fíjense que f tiene un montón de divisores, X menos alfa 1 a la M1 hasta X menos alfa R a la MR, que son todos coprimos entre sí. Son todos coprimos porque son potencias de irreducibles distintos. Son todos coprimos 2 a 2. Potencias de irreducibles distintos. Por lo tanto, por este tema de que si tenemos polinomios coprimos que dividen a cada uno a f, entonces el producto divide a f, lo mismo que pasaba con los enteros, por lo tanto de ahí se puede deducir que el producto de x menos alfa 1 a la m1 hasta x menos alfa a la mr divide a f. Y la segunda condición de G simplemente es porque esa es la multiplicidad exacta de cada una de las raíces, m1 hasta mr. Bueno, así que con esto terminamos esta primera parte, y en la parte siguiente lo que vamos a hablar son de las raíces racionales, de las raíces en Q, de polinomios en Q de X. ¿Está? Adiós.